Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta quinta sesión virtual de acompañamiento para las y los docentes de la estrategia en el aula, prevención de adicciones, con el tema cannabis o marihuana, si te daña. Este espacio de reflexión es parte de dicha estrategia producida por la Secretaría de Educación Pública con apoyo de la Secretaría de Salud para brindar información destinada a prevenir el consumo de drogas en las escuelas. Antes de comenzar, veamos la siguiente información. Si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes. Tachas, pastas, anfetas, cristal, sean pastillas coloridas o pequeños cristales, todas son metanfetaminas. Muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas. Son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte, porque terminas pagando mucho más. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Importante sin duda, y es nuestro contexto porque hoy hablaremos sobre la sustancia ilegal de mayor uso a nivel mundial, la cannabis o marihuana, utilizada para fines medicinales y recreativos, y se sabe que su consumo antes de los 15 años es un factor que genera mayor probabilidad de inicio en el consumo de otras sustancias y una causa de abandono escolar. Bueno, pues vamos a adentrarnos en el tema, pero antes les invitamos para que se inscriban al curso Estrategia en el Aula Prevención de Adicciones, que se imparte en la plataforma México X, donde encontrarán información adicional sobre la cannabis y otras sustancias, así como actividades de reflexión y para implementar con sus estudiantes. Esta es una opción más de formación que la Secretaría de Educación Pública propone como parte de la estrategia. Y el enlace del curso está en los comentarios de esta transmisión y en el código QR que aparece en pantalla. Bueno, estimadas maestras y maestros, ¿cómo les ha ido con la aplicación de la guía para docentes? Esperamos que muy bien. Y les invito a que veamos la siguiente información que será de mucha utilidad. Estrategia en el aula, prevención de adicciones. Cuéntanos tu experiencia. Compártenos las acciones de cómo has aplicado la estrategia en el aula, prevención de adicciones, con tus alumnas y alumnos. Utiliza el hashtag estrategia en el aula. Participa. Bueno, dicho todo esto, les comento que para hablarnos más sobre la cannabis, sus características, sus impactos negativos y los daños irreversibles que esta puede causar a la salud, nos acompaña el doctor Gadi Zavicki Sirot. Bienvenido, doctor, es un gusto contar con su presencia. Muchas gracias, maestro, maestra. Un saludo para todas y para todos. Muchas gracias, maestro, doctor. Bueno, vamos a conocer más sobre la trayectoria de nuestro invitado. Dr. Gadi Zavicki Sirot, médico cirujano con especialidad en psiquiatría y subespecialidad en adictología por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. En dicho instituto fundó la Clínica de Investigaciones Relacionadas con Sustancias, misma que dirigió hasta el año 2006. También fue profesor del curso de adictología para psiquiatras de la UNAM, profesor de la maestría de Ciencias Médicas y el posgrado Marihuana y Salud de la misma casa de estudios. Actualmente es comisionado nacional contra las adicciones. Bueno, todo un conocedor, un experto. Y al público que nos sigue, les recuerdo que pueden expresar sus dudas a través de la sección de comentarios de esta transmisión, porque el doctor va a estar respondiendo a todas sus inquietudes. Ahora sí, le cedo la palabra, doctor. Adelante con su presentación. Julieta, muchísimas gracias a todas y a todos. Es un gusto para mí estar en esta Secretaría de Educación Pública, platicando con los profesores, profesoras, docentes de este país, que son personajes críticos en el desarrollo de nuestra nación y en el bienestar de todos y todas las mexicanos y mexicanos. Pues hablaremos un poco sobre la cannabis, que como ustedes ven en esta ilustración, es una planta que ha convivido con nosotros desde tiempos inmemorables. Aquí observamos una cueva rupestre en donde claramente se ilustran unas hojas de cannabis, y les voy a comentar que cannabis sativa significa el cáñamo que se siembra. Y esto es algo muy oportuno, ya que probablemente la cannabis es una de las plantas que hicieron que los seres humanos dejésemos la vida nómada y empecemos a volvernos sedentarios. Fue una de las primeras plantas que empezamos nosotros a criar como humanos.
Y lo utilizábamos para muchas cosas, para hacer papel, aceite, para darle de comer a las aves de corral. Sin embargo, hace aproximadamente unos 3.000 años tenemos evidencias bastante claras de que los humanos utilizamos esta planta por sus efectos visionarios o sus efectos intoxicantes, que se conocen también, como ya lo comentaba, desde hace varios milenios. Lo que vemos en esta fotografía es un entierro de un médico brujo chino que traía consigo marihuana y que estaba evidentemente preparada para ser consumida por medio de fumarse. Y esto lo vemos a lo largo de toda la humanidad. Por ejemplo, en China tenemos un personaje que se llama Nengshu y que significa el emperador rojo. Se asemeja un poco a Quetzalcóatl, que es una persona que oscila entre la verdad y el mito. Y este personaje, Nengshu, aparece constantemente en la mitología china, hablando y consumiendo la planta de la cannabis, a la que le atribuye muchísimas propiedades benéficas. También lo vemos en Egipto, en donde en los distintos vestigios arqueológicos que tenemos, nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí al dios Horus, que está recibiendo del faraón unas plantas de cannabis como un obsequio hacia este dios, y esto lo coloca pues en un punto como de divinidad a esta misma planta de la cannabis. Y podemos ver también el acto de fumar cannabis, como lo ilustra la siguiente fotografía, en donde vemos, primero tenemos a la diosa Seshat, que es la diosa del conocimiento, de la lectura, de la contabilidad, y que también portaba en los jeroglíficos una planta de marihuana, una hoja de marihuana que emanaba de su cabeza. Ahora sí, les presento una foto de dos egipcios que están compartiendo una pipa, y ustedes deben de recordar que en aquel entonces no había tabaco, porque el tabaco es una planta americana. Entonces estas dos personas estaban fumando opio o cannabis, no había otra opción. De hecho, en la siguiente imagen podemos ver una pipa, que es una pipa de cannabis por las características que tiene. Es un acercamiento a estos mismos egipcios que estaban consumiendo la planta para un fin ritualístico. Tenemos un documento histórico que se llama el Papiro de Ebers, que es un documento histórico en donde se habla de muchísimas propiedades benéficas de la cannabis. El día de hoy está en el país alemán, en Alemania, en la Universidad de Leipzig, y dentro de otras cosas, en este papiro hablan de las ventajas del consumo, de la aplicación de los cannabinoides, en especial para los problemas hemorroidales. Y así lo podemos seguir viendo. Los fenicios, los asirio-babilónicos, como lo vemos en la próxima imagen, también eran unos fervientes usuarios de esta planta a la que le habían llevado a la divinidad. Es posible que el kunabu, que significa un remedio para los pesares, sea el vocablo de donde viene la palabra cannabis, y en este alto relieve lo que vemos son a estos dos sacerdotes que están venerando una planta de cannabis. También lo vemos en la historia del pueblo hebreo, en el Viejo Testamento, esto es el Pentateuco, en el libro del Éxodo. En este punto se explica cómo está hecho el aceite con el que se uncía a los reyes, al rey David, al rey Saúl, al rey Salomón, al igual que a Carlos III, antes de ponerle la corona, se les unta con un aceite. Ese aceite contiene canela dulce, mirra, casia, aceite de olivo y cannabis. Y eso nos habla una vez más de lo importante de esta planta para todas esas culturas. Atravesando un poco más hacia el continente indio, podemos ver también el caso de Shiva, que es uno de los personajes más importantes de toda la cosmovisión del pueblo indio, de los hindús. Entonces resulta que Shiva se pelea con sus padres, lo corren de la casa y está muy triste llorando al lado de un río, y en ese momento él descubre la cannabis que toma en una bebida que se llama Bang, y por eso se le conoce como el señor del Bang. Y en la próxima imagen tenemos una serie de sacerdotes que se llaman sidhus o sadhus, que están en la India y que están constantemente fumando cannabis, repitiendo la historia de Shiva, de este acto de la cannabis que nos acerca a la divinidad. Y por cierto, en esta próxima imagen, lo que vemos nosotros aquí es una representación de una tienda y de unas bebidas de Bang, como ya lo comentaba. Esta es una bebida de leche que tiene cannabis y se vende pues afuera del metro, así como en México compraríamos champurrado de chocolate. En la India se vende este tipo de bebida y se consume por la gente
de a diario, ¿no? Ya entrando un poco más en la historia occidental, tenemos una serie de libros, como por ejemplo el Dioscóridis, que es un libro en el cual los médicos practicamos la medicina galeno-hipocrática durante cientos y cientos de años, y en este libro también se propone a la cannabis como una planta medicinal, al igual que en otros volúmenes de libros que tenemos, por ejemplo, en la librería bodleiana, como en la ilustración que sigue, en donde nosotros podemos ver una ilustración de la planta tanto macho como hembra, y aquí hablan de manera muy extensiva sobre todos los usos medicinales de la planta. Esta es una idea que fue creciendo, que fue difundiéndose en todo el mundo. Hoy por hoy se cultiva y se consume cannabis en los 5 continentes del planeta, hasta que la industria farmacéutica, también durante el siglo de las luces, logró tomar este medicamento, logró hacer un extracto de sus contenidos y lo convirtió en una medicina, en este caso, fíjense, del laboratorio Eli Lilly, que lo etiqueta también como veneno, si ustedes lo ven allí, porque sabían que podía ser utilizado de manera inadecuada. Y esta es una constante. Las drogas en general, pero la cannabis con mucha claridad, pueden ser un veneno o pueden ser una medicina. Aquí lo vemos en este gradiente, que va desde el color azul, donde puede haber un uso benéfico de la cannabis por sus propiedades médicas, puede haber algún consumidor adulto que lo utilice ocasionalmente y que no tenga un adulto como tal un daño a la salud, pero empiezan a haber personas que abusan de la cannabis, que empiezan a consumirla en situaciones donde no debiera de hacerse, embarazadas, menores de edad, que es una población en la que tenemos que ser prohibitivos con el consumo de cannabis. Y entonces el día de hoy lo que tenemos es un campo de batalla en donde existe algunos elementos para hablar de la cannabis como de un veneno para el alma, por lo que tenemos que criminalizarla y prohibirla, pero también hay algún grupo de personas que abogan por el uso como para un remedio o para un uso de tipo relajamiento o inspiracional. Hay algunas personas que consideran que es un veneno que debería de ser prohibido, pero también es bastante cierto que el día de hoy estamos seguros de las propiedades medicinales de este maravilloso medicamento. Y lo que pasa es que en algún momento, a través de la historia, un sujeto en los Estados Unidos de América que se llamaba Harry Anslinger, por cuestiones de tipo principalmente económicas, empieza con una guerra abierta contra todo lo que tenía que ver con la cannabis, medicinal o no medicinal, y la verdad es que enarbola una serie de argumentos que son totalmente absurdos. Se los quiero leer. Sí. Decía el señor Anslinger: hay aproximadamente 100,000 fumadores de marihuana en los Estados Unidos. La mayoría de ellos son negros, hispanos o filipinos y artistas. Su música satánica, como el jazz, el swing, resulta del uso de la marihuana. Y esta marihuana hace que las mujeres quieran tener relaciones sexuales con los negros, con los artistas y con cualquier otra persona. Ustedes se dan cuenta de lo absurdo que se oye el día de hoy esto y lo ridículo que parece. Sin embargo, con estos argumentos se prohibió la cannabis inicialmente. Y lo que les pongo a continuación es una ilustración muy bella, muy hermosa, de la cannabis, que es una planta diódica. Eso significa que hay macho y que hay hembra. Y del lado de la planta macho, lo único que obtenemos es el polen. El resto de la planta no tiene moléculas activas y no se puede utilizar ni para consumirse de manera adulta, ni para sacar medicamentos. Y del lado derecho tenemos una planta hembra, en donde aparecen estas floraciones o colas, que es como se les llama también, y en estas floraciones es en donde están las moléculas que generan tanto el efecto medicinal como el efecto psicodélico. Ahorita les voy a presentar a continuación un receptor a cannabinoide. Este receptor se encuentra distribuido principalmente en el cerebro, cuando hablamos del receptor a cannabis tipo 1, y el receptor a cannabis tipo 2 está distribuido en el resto de nuestra economía, en el abdomen, en otras zonas linfáticas, pero este que vemos aquí es el receptor que se encuentra en el cerebro. Es un receptor que está en la membrana de las neuronas y que cuando la cannabis llega a él, lo ocupa y ejerce su acción, ejerce su efecto. Para ello, en el próximo esquema, tenemos también una ilustración de cómo se ve este receptor, el CB1 y el CB2.
Entonces, esta es una imagen de un artista que con su imaginación nos dibuja estas proteínas, que una parte de la proteína va hacia arriba, hacia afuera de la célula, y otra parte de la proteína va hacia adentro de la célula, que también viene en el próximo esquema que les presento de 2 neuronas. Este esquema que ustedes ven representa una sinapsis, que es el sitio en donde se une una neurona con otra neurona. ¿Y qué es lo que sabemos de la cannabis? La cannabis, a diferencia de otros transmisores, no es una molécula que salga de una neurona y active la próxima neurona, sino que es una función inhibitoria, inhibe la función. Cuando tenemos una neurona que está disparando, lo que tenemos es que el elemento de cannabis sale de la próxima neurona y detiene a la neurona que está generando el disparo. Entonces, por eso se entiende que la cannabis actúa bajo un efecto de reversa, como un efecto inhibitorio o un efecto que también le podemos llamar retrógrada. Aquí lo que tenemos más adelante son una serie de moléculas. Estas moléculas se llaman cannabinoides endógenos, porque como ya lo comenté, todos los seres humanos, todos los maestros y maestras, Julieta, un servidor, todos tenemos este receptor a cannabis. Entonces, todos los mamíferos, todos los animales lo tienen también en su cerebro y en su organismo. Entonces, sabemos que este receptor tiene funciones muy importantes dentro de nosotros. El receptor de la cannabis se activa y tiene que ver con la risa, con el apetito, con la percepción del dolor, con el sueño, con la sexualidad, con el control de la temperatura, y por eso tenemos nuestras propias marihuanas endógenas. Aquí viene el ejemplo de 2 de ellas. Una se llama anandamida y la otra le llamamos NAK para hacerla más cortita. Y en esta próxima ilustración, lo que ustedes están viendo es la molécula del THC o tetrahidrocannabinol y al lado derecho la molécula del cannabidiol. El THC es la molécula que genera un estado como de intoxicación, un estado psicoactivo o psicodélico. Y el CBD es la molécula a la que más le atribuimos las propiedades medicinales. Eso no significa que el THC no sea medicinal por sí solo, pero lo que sí es cierto es que la mayoría de las propiedades médicas de la cannabis están en el CBD. Y el THC es la sustancia que, como yo ya lo he comentado el día de hoy, genera un estado de viaje, genera un estado de estar puesto o de estar colocado o de estar high, como dirían los americanos. Qué importante, doctor Gadi, es conocer todo esto que usted nos expone, porque vaya que si conocer la historia nos hace un poco más autoritarios en lo que estamos ante la problemática que estamos viviendo, es necesario también conocer las dudas, por más espontáneas, por más lógicas, y esto tiene, bueno, pues sustancia, doctora, así que todo lo que usted nos explicó hoy nos va a dejar un antecedente y un contexto sin duda importantes. Y quiero leer, ¿le parece que hacemos las preguntas que están llegando en este primer bloque? Por supuesto. Hay comentarios. Alma Yasmín, gracias por tan valiosa información. Nunca se termina de aprender, coincidimos con Alma Yasmín. Muchas gracias. Gilberto Barrera, interesante tema, doctor. Muchas gracias. Y aquí ya tenemos otras preguntas. ¿Cómo es la planta de cannabis y qué sustancias contiene? Bueno, pues a propósito de esta lámina que usted nos presentaba, macho y hembra. Sí, la planta de la cannabis contiene por lo menos 500 moléculas que son biológicamente activas y distinguibles la una de la otra. De estas 500, aproximadamente 120 se llaman cannabinoides porque tienen esta estructura química de tipo cannabinoide. Pero existen muchas otras sustancias. Unas se llaman terpenos, otras se llaman flavonoides, y todas estas sustancias son las que principalmente le dan el aroma y algunas de las características medicinales también a la cannabis, y a esto se le llama efecto séquito, como un rey que trae a todo su séquito por detrás. Lo que hemos aprendido es que la parte más medicinal de la planta es el CBD, pero el resto de las moléculas también ayuda a que se presenten los efectos medicinales. Muy bien, gracias, doctor. ¿Con qué nombre se le conoce? Bueno,
en todo el mundo la palabra marihuana es con la que más se reconoce a la cannabis, que por cierto debo de decir que es una palabra inventada en México. No estamos seguros 100% cuál es su origen. Probablemente las soldaderas, que eran las Marías, las Juanas, probablemente venga de ahí. Pero también hay alguna etimología náhuatl que habla de una hierba que se enrosca, y probablemente también pueda venir de ese punto. Sin embargo, en la Ciudad de México tiene una infinidad de nombres. Sí. Se le conoce como mota, churro, un guato, pues es una cantidad más grande, un toque, un gallo, ahí depende de dónde lo vemos, tiene un nombre distinto, pero algo les voy a decir. Uno puede ir a cualquier lugar del mundo, ¿no?, y acudir a un lugar en donde hay juventudes y donde hay probablemente gente vendiendo artesanías. Y si uno hace este ademán, en cualquier lugar del mundo entiende lo que estamos diciendo, ¿no? Y este es un esquema que también resulta muy interesante y tiene que ver con la evolución a lo largo de unos 20, 30 años, de cómo la sociedad ha ido cambiando su punto de vista frente a lo que es la cannabis. Probablemente cuando Julieta y yo éramos niñitos, la cannabis era una planta totalmente prohibida, nos hablaban de los marihuanos, que eran secuestradores, de que la usaban los carcelarios, ¿no? Pero con el tiempo empezamos a ver que había gente que la utilizaba pues por otro tipo de situaciones. Y lo que podemos ver en esta gráfica es que aproximadamente en el 2010 hubo un cambio de vista muy importante en la sociedad en México y en todo el mundo, que es que la mayoría de los seres humanos del planeta el día de hoy estamos de acuerdo en que la marihuana, la cannabis, se utilice como medicina en aquellas personas que la necesiten y que tengan las características apropiadas para poder recibirla y beneficiarse de ella. El día de hoy, en la Ciudad de México, más del 80% de la población está de acuerdo con utilizar la cannabis para fines medicinales. Y si nos vamos a nivel del mundo, pues podemos ver también que prácticamente en todo nuestro planeta esto ha ido avanzando muy rápidamente. En el continente americano, desde Alaska en el estrecho de Bering hasta Chile en la Tierra de Fuego, es un continente en donde estamos avanzando hacia la regulación casi todos los países. El subcontinente norteamericano, Canadá, México y Estados Unidos, somos la zona geográfica más grande del mundo con cannabis medicinal legal. Y lo mismo está sucediendo en Europa, con un poco más de tiempo, lo vamos a ver también en África, en el mundo chino y en el mundo árabe, que van un poco más despacio, pues porque tienen otro tipo de formas de hacer política. Y lo que sí es muy importante decir es que la Organización Mundial de la Salud, que es el órgano rector que viene de la ONU y que de alguna manera dirige los esfuerzos médicos, las buenas prácticas médicas del todo el planeta, claramente salió con un posicionamiento diciendo: el CBD no es una droga psicoactiva, no genera dependencia, no debe de prohibirse y lo más probable es de que tenga una cantidad muy importante de fines terapéuticos. ¿Y cuáles son esos? Pues miren este mapa. Es un mapa muy complejo que tenemos dividido en una gráfica de pie y lo que vemos en este pie son las distintas moléculas cannabinoides que están presentes en la cannabis. Por ejemplo, el verde bandera es el tetrahidrocannabinol, el cannabiniol es el rojo y el azul eléctrico, como ustedes ven, es el cannabidiol, es el CBD, que es la más importante de las moléculas médicas y como ustedes pueden ver, se le atribuyen muchísimas propiedades. Es posible que no todas ellas logren demostrar su efectividad, porque ahorita la cannabis está muy de moda. Entonces no habrá quien diga que la cannabis sirve también para el pie de atleta, ¿no? Para lo que ustedes me digan, y esto probablemente no sea cierto. Pero sí tenemos ciertas evidencias de que la cannabis, de que el CBD, utilizado de manera correcta, puede funcionar como ansiolítico para quitar la ansiedad, como antipsicótico, como antiepiléptico, como un relajante muscular, como un medicamento anticancerígeno para la diabetes, etcétera, etcétera. Tiene muchos usos que el día de hoy se están estudiando en todo el planeta y se los voy a comentar de manera muy breve en una lista en las que voy a ir casi corriendo para poder utilizar bien el tiempo. El primer uso de la cannabis que se aprobó en los Estados Unidos fue para quitar el vómito y las náuseas en las personas que estaban tomando quimioterapia por cáncer.
Entonces nos dimos cuenta que la persona que se le administra esta sustancia, esta medicina, cuando tiene cáncer, vomita menos. Sabemos que la mezcla de THC y CBD en estas personas que están como contracturadas es el mejor medicamento que existe en el mundo para quitarles estos espasmos y que tengan menos dolor cuando atraviesan esta tan lamentable y mortal enfermedad. Aparte de antiespasmódico, también sabemos que la cannabis es un coadyuvante, eso significa que ayuda en el manejo del dolor en personas que están tomando narcóticos, porque desafortunadamente gente que ha tenido cáncer o que ha tenido fracturas múltiples o quemaduras o algunas deformidades como consecuencia de ello, van a necesitar que se les apliquen medicamentos para el dolor. Sin embargo, medicinas como la morfina, la codeína o el mismo fentanilo que se utilizan para el dolor, pues son sustancias muy peligrosas, muy caras y muy adictivas. Y lo que sabemos es que si sumamos dosis bajitas de la cannabis con los narcóticos, logramos controlar bien el dolor con dosis mucho más bajas de morfina, y eso es algo muy importante. También las epilepsias refractarias. Si ustedes recuerdan, el caso de la niña Graciela Elizalde en México fue el caso de la primera niña que fue una paciente legal de cannabis en México porque tenía uno de estos síndromes que ustedes ven aquí, el síndrome de West o de Lennox-Gastaut o de Dravet o de Dus, que son epilepsias en donde los chavitos y las chavitas no dejan de tener ataques, están todo el día convulsionando y las medicinas convencionales no les ayuda para quitar esta epilepsia. Y sabemos que con estos medicamentos, de manera casi mágica, logramos detener sus convulsiones. Tenemos este otro medicamento, sin que sea un comercial, que se llama Rimonabant. Y este medicamento actúa sobre el receptor a cannabis, y de todas las medicinas que hemos usado los médicos, esta es una de las que mejor quita el apetito de todas. Y estuvo a la venta durante 3 semanas en México. Y era realmente excelente para quitar el apetito. Sin embargo, se tuvo que retirar del mercado, porque cuando nosotros bloqueamos todos los receptores a cannabis del cuerpo, suceden cosas muy raras y muy inadecuadas. Entonces hubieron casos de depresión, casos de suicidio, casos de psicosis, y el día de hoy, aunque tenemos este medicamento, no se puede vender dado que es muy riesgoso. También tenemos el efecto de la patología del colon. Las enfermedades como la colitis, la enfermedad de Crohn, son muy latosas, generan mucha discapacidad, y este dolor en el colon, sabemos que en algunas personas que ya han ido con el gastro y les hemos dado 27 medicamentos para los problemas de la colitis, responden sumamente bien a los productos cannabinoides, son más baratos, no generan dependencia, el CBD nunca genera dependencia y logran quitar la colitis nerviosa o la colitis espástica que tantas personas, sobre todo mujeres, padecen en nuestro país. Se ha comentado también que la cannabis tiene un efecto anticanceroso, y esto lo sabemos porque hay personas que han estado en tratamiento con cannabis y aparte de que se sienten mejor porque no están vomitando y toleran mejor la quimioterapia, también hemos notado que en algunos casos la terapia con cannabis logra reducir el tamaño del tumor. Y por eso el día de hoy tenemos una serie de investigaciones en todo el mundo que están tratando de comprobar si realmente los componentes de la cannabis son quimioterapéuticos como tal. Otra enfermedad muy importante es el glaucoma. Y el glaucoma es una enfermedad en donde la presión que tenemos adentro del ojo, adentro del globo ocular, empieza a crecer, empieza a ponerse tenso el ojo. Y esto nos lleva a la ceguera total, a perder la vista. Y un descubrimiento de hace unos 30, 40 años nos dio la evidencia de que cuando consumimos cannabis, esta presión del ojo disminuye y le evitamos la ceguera a estas personas. Voy a ir muy rápidamente a través de algunos otros estudios, como por ejemplo este del déficit de atención. Este estudio lo encontramos en la computadora y fue un grupo de personas que estudiaron foros de internet, en donde había puros chavos y chavas que estaban platicando de su déficit de atención. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que un 25% de los chavos y chavas decían que se sentían mejor cuando consumían cannabis. 8% dijeron que se sintieron peor. 5% dijeron que podía ser peor o mejor,
y 2% dijeron que la cannabis no generaba ningún problema o ningún efecto sobre su cuadro de TDAH. La esquizofrenia es una de las enfermedades más importantes y más discapacitantes que conocemos en la psiquiatría. Genera psicosis. La psicosis significa que se rompe el orden de nuestro pensamiento, que tenemos alucinaciones y que tenemos ideas delirantes. Es una enfermedad realmente discapacitante y que afecta al paciente y a toda la familia. Y algo que sabemos del día de hoy es que el CBD en dosis altas puede llegar a quitar los síntomas de la psicosis. Es más, por ahí tenemos un estudio de una manera muy interesante que un médico toma a un grupo de personas o a un grupo de animales y les puede generar síntomas psicóticos con el THC. Y a esas mismas personas se les pueden quitar los síntomas psicóticos utilizando el CBD. Siguiente. Entonces, la conclusión de estos estudios es que la evidencia nos dice que existe un potencial muy importante de la planta del cannabis, pues para atender los problemas de la psicosis, al igual que los problemas de la ansiedad y que de otro padecimiento que se llama síndrome de Gilles de la Tourette. El síndrome del Gilles de la Tourette es un trastorno en donde las personas tienen tics, pero no solo tienen tics motores como los que hemos visto la mayoría. Hay gente que sacude el cuello o que lo hace con los ojos. Sin embargo, estas personas, aparte de tener estos tics, también tienen tics fonéticos. Significa que aparte de hacer movimientos, gritan palabras, muchas veces groserías, o hacen sonidos. Y para este padecimiento, la psiquiatría tenía muy poquito que ofrecer a los pacientes. Desde que llegaron los medicamentos cannabinoides, hemos podido ofrecer una salida casi milagrosa para los chicos y chicas que tienen Gilles de la Tourette, porque así se les quitan los tics y pueden desempeñarse mejor y evitar el bullying en las clases, porque imagínense cómo les van a estos chavos que tienen estas conductas tan extrañas frente a sus compañeros. Doctor, este es el apartado del uso medicinal de la cannabis. Todo lo que hemos visto, que estamos aprendiendo mucho, seguramente maestras, maestros, estamos tomando nota. Y tenemos algunas preguntas. Hacemos aquí una parada para comentar todo lo que amablemente nos han enviado ustedes, maestros, público en general. Y dice aquí, ¿qué papel, doctor, ha desempeñado la cannabis en la industria farmacéutica moderna? Claro. Bien, esta pregunta se trata de responder a través de la información que acabo de darles hace unos momentos, pero lo que sí es importante es que la información en medicina se construye en una pirámide. Si alguien dice por ahí que la planta de uña de gato ayuda para el cáncer, pues a lo mejor podrá tener algo de cierto, pero nosotros no podemos hacer ciencia con un testimonio. Entonces la pirámide tiene como etapas. Lo de más abajo son los testimonios. Las personas empiezan a decir, fíjate que a mí me sucede esto, me pasa lo otro. Después empezamos a hacer serie de casos. Empezamos a ver que hay casos que contienen la misma información. Luego pasamos a un tipo de experimento que se llaman casos y controles, en donde lo que hacemos es controlar placebo o una sustancia, unas pastillas que no tienen nada contra la cannabis. Y cuando vemos que funciona, podemos hacer estudios de revisión y otro tipo de estudios que se llaman metaanálisis, en donde yo puedo agarrar de la internet todos los estudios que se han hecho sobre cannabis y hacerlo en una computadora, un único estudio. Entonces, el día de hoy tenemos una serie de investigaciones muy robustas, tenemos muchísima investigación que afirma que la cannabis bien utilizada es un medicamento bastante seguro y que tiene potencial médico en muchas condiciones que aquejan a la humanidad. Doctor, qué interesante, muchas gracias. ¿Cuándo se empezó a utilizar la cannabis con fines medicinales y cuál fue su uso inicial? También nos preguntan. Claro, pues la verdad es que no se ha dejado de utilizar nunca la cannabis como medicina. De hecho, pues es muy común la anécdota de que nuestras abuelitas tenían por ahí un frasquito en donde ponían marihuana y alcohol y se hacían friegas para aliviarse las reumas. Pues esto es totalmente cierto y esto es algo que la gente hacía porque encontraban un alivio. La aspirina, el ácido acetil salicílico, fue descubierto en el año 1900 más o menos y hasta que vino la aspirina, en todo el mundo la cannabis
era el analgésico más socorrido de todo el planeta. En todas las farmacopeas del mundo utilizábamos para esos fines la cannabis. Entonces, siempre han habido personas que han empezado o que han defendido su derecho a utilizar la cannabis, pero no es hasta el principio de los años 90 cuando ya vemos que hay un movimiento social, mundial, integrado, que lucha por los derechos de las personas para utilizar las medicinas que más les convengan, y dentro de ellos está la cannabis. Gracias, doctor. ¿Qué compuestos de la cannabis se utilizan en el tratamiento médico y cómo actúan en el cuerpo? Bueno, todavía tenemos algunas dudas de cómo es exactamente el mecanismo de acción. Mecanismo de acción significa qué es lo que hace una medicina en el organismo para llevar a cabo un efecto. Entonces, este es un juguetito nuevo para la ciencia. Sabemos que hay un receptor a cannabis, sabemos que hay vías de cannabis que están presentes en el cerebro, y el día de hoy estamos estudiando exactamente cómo es la carretera que recorre en el cerebro la vía de la cannabis para poder entrar en distintos puntos y poder incidir sobre distintas patologías. Muy bien, gracias, doctor. ¿Cuáles son los efectos a corto y largo plazo? Bien, a corto plazo, en una persona que no ha consumido cannabis, es muy importante decirlo, puede tener una experiencia muy intensa, llegar incluso a tener alucinaciones, a percibir que el tiempo, que la risa, que el apetito se transforman, y por ejemplo manejar un coche para una persona que ha fumado por primera vez cannabis, pues está totalmente contraindicado porque carece de los reflejos necesarios. A través del tiempo, nosotros vamos viendo que hay algunas de estas funciones que pueden permanecer con cierto deterioro, pero es el momento en que yo haga un comentario fundamental para esta plática. La cannabis, cuando se utiliza en personas de menos de 20 años, es una droga bastante potente y que tiene bastantes complicaciones, como ya lo hemos logrado ver el día de hoy. Sin embargo, también sabemos que cuando los adultos, por arriba de 25 años, pues tienen su vida resuelta y tienen una pareja estable y tienen una carrera y eligen ocasionalmente fumar cannabis, deja de ser una droga tan peligrosa. Pero aquí, dirigiéndonos a las maestras y los maestros, frente a las preguntas que les van a hacer sus estudiantes, alumnas y alumnos, nosotros tenemos que poder hablar con la verdad. Y sí es muy importante decir, quizás en los adultos sea una droga relativamente inocua, pero en ustedes, chavos, es una droga sumamente peligrosa. Vamos a esa parte. ¿Cómo doctor. no? Continuamos con su presentación porque ya vimos el lado A, el medicinal. Vamos a los riesgos. Claro que sí. Vamos a pasar hacia el bloque 3. Le pediría yo a mis compañeros con las diapositivas que nos fuéramos hasta este bloque 3. Es un poco más adelante. Un poco más adelante. A ver. Ahí estamos. Es que es importante saber de esto, doctor. Ahí estamos. Ahí estamos muy bien. Los daños. Gracias. Si nos podemos echar dos para atrás, por favor, para llevar un cierto orden. Miren, este es un estudio muy importante, muy interesante que se hizo en Inglaterra por el doctor David Nott, que fue el ministro de Salud de la Reina durante muchos años, y a él se le encargó hacer un estudio para ver si se regulaba la cannabis. Y entonces le pidieron que hiciera una gráfica donde en las Y tenemos la dependencia, la adicción a las drogas, y en las X horizontales tenemos el daño físico que causan las drogas. Si ustedes ven hasta arriba, la peor de todas, pues es la heroína, ¿no? Que es una droga sumamente severa en términos de dependencia y que genera muchísimos daños a la salud. Estas drogas que están en color rojo son las que se consideran muy peligrosas. Las que están de color naranja, en donde por cierto está el tabaco y el alcohol, se consideran menos peligrosas, pero no por ello menos. Qué importante está. Así la ubicación es relevante. Tenemos que tener mucho cuidado porque el tabaco y el alcohol son las dos drogas que más gente mata en nuestro medio y en todo el mundo, y no por ser legales y condonadas socialmente, son menos peligrosas y menos patológicas. Y por eso el esfuerzo que estamos haciendo en este gobierno es ver de manera integral el problema de las drogas y no nada más hablar de drogas por separado, sino de qué significa este concepto social y por qué en nuestra sociedad hemos desarrollado este tipo de problemas relacionados con las sustancias. Les pido la que sigue, por favor. Entonces, este es un elemento muy importante.
Ustedes, maestros, maestras, profesorado, han visto que por ahí hay algunas frases en inglés. Así es como aparece el estudio en la base de datos, por si alguno de ustedes quiere checarlo con más profundidad. Y como psiquiatra, como médico, es uno de los elementos que más nos preocupa de que los chavos y chavos fumen cannabis. Cuando una persona en la preparatoria, en la secundaria, empieza a consumir cannabis, va a tener muchos problemas en la vida. Va a brincar a drogas más duras, va a tener ataques de pánico, va a tener deserción escolar, embarazos no deseados. Pero lo que es muy interesante, como ya lo comentaba yo, es que en este estudio lo que se ve es que cuando el inicio del consumo es en la edad adulta, el índice de daño también empieza a disminuir. Ahora, es muy importante decirlo para los adultos también. Cuando la cannabis se mezcla con alcohol, que es la droga que más consumimos en nuestro medio, se vuelve muy peligrosa, porque puede hacer que la gente pierda el estado de conciencia. Si alguien ha bebido alcohol y luego fuma cannabis, se le van a apagar las luces, los chavos le dicen la pálida, y se acompaña de vómito, de pérdida de la conciencia, y es una situación que se debe de evitar, esta combinación, de manera absoluta. Entonces, como ya lo decía yo, en esta próxima diapositiva, es muy importante la edad de inicio del consumo. Es menester comentarle a todos, a los maestros y maestras también, porque habrá algunos que hayan consumido cannabis, cuál es el mantra, el mandamiento número 1. Si no fumas mota, no fumes mota. Esa es la primera con la que tenemos que quedarnos. Y otra muy importante es que la cannabis es un poco como el jazz, digo yo, que no es para todos. Habrá algunas personas que tengan una experiencia agradable y habrá algunas personas que se sientan muy, muy, muy mal cuando fumen cannabis. Entonces está la recomendación pues, de que disfrutemos de la vida y de todas las frutas que nos da el gran huerto de nuestra vida, y hay algunas que no necesariamente tienen que ser intentadas, ¿no? Seguimos adelante y hablamos de una situación muy problemática, sobre todo en nuestro medio. Nosotros, mexicanos y mexicanas, tenemos mucho que decir sobre la violencia que ha generado el problema de las drogas en nuestro país. Esta llamada guerra contra las drogas, que en realidad ha sido una guerra contra las personas, compañeros y compañeras, porque la guerra se ha dirigido a la gente, ha encarcelado a la gente, ha destruido familias y comunidades, y esto no queremos que siga sucediendo. Una de las peores cosas que le pueden pasar a un chico o a una chica que le encontramos una bacha de marihuana en los jeans es que lo integremos en el sistema judicial o ministerial, porque lo metemos a la cárcel, le quitamos oportunidades muy importantes para que realmente pueda tener una vida próspera y feliz. Entonces, por eso, desde la Secretaría de Salud, el día de hoy, tenemos muchos programas en donde tenemos que ver a los jóvenes usuarios de cannabis como personas que tienen un problema de tipo médico, de tipo psicológico, no necesariamente como criminales. Y esto es muy importante. Tenemos que abatir el estigma de los chavos y chavas que usan cannabis, porque si los estigmatizamos, no van a venir con nosotros. Le van a dar la vuelta al maestro, al psicólogo escolar, al psiquiatra o a los padres. Entonces es muy importante que nosotros veamos que a estos chicos hay que ayudarlos, pero no encerrándolos, sino mejorando sus condiciones de vida y el acceso que tienen a las oportunidades que todos merecemos. Otra parte muy importante tiene que ver con la dependencia per se, con la adicción per se. De 100 personas que experimentan con la cannabis, de 100 personas que intentan por primera vez fumar cannabis, un poquito menos del 10% va a terminar con un problema de dependencia. 20% para el tabaco, ¿eh? Entonces, ¿esto qué significa? Que de la gran cantidad de personas experimentadoras, las personas que van a requerir un tratamiento médico por cannabis es más o menos un 10%. Y son las personas que llegan con nosotros a los consultorios, que llegan a nuestros centros de atención solicitando que se les dé una atención porque se han vuelto dependientes a la cannabis. Y es una adicción muy diferente a la del alcohol o a la del fentanilo que mata a la gente, pero sí es una adicción muy perniciosa. Cuando alguien se vuelve dependiente a la cannabis, a lo mejor sí va a poder dejar de fumar,
pero le va a costar mucho trabajo vivir la vida sin ella. Se acostumbra, se vuelve un hábito de vida. Y entonces, si quiero ir al cine, tengo que fumar marihuana. Si quiero tener vida sexual activa, lo tengo que acompañar de marihuana. Si quiero hacer música porque soy rock and rollero, pues lo acompaño de marihuana. Entonces, tenemos que darnos cuenta que este no necesariamente es el camino para ser un buen músico o para tener relaciones sexuales satisfactorias, ¿no? También sabemos que cuando se presenta la cannabis, esta es una dependencia que no pone en peligro a la vida de la persona. Y esto sí es muy importante. Cuando un adolescente, cuando un chico o una chica, un preparatoriano se pone a chupar, se puede morir por un envenenamiento por alcohol, por una congestión alcohólica. Con la cannabis no sabemos cuál es la dosis que mate a un humano, ¿no? No hay una dosis letal de cannabis. Ahora, si lo combinamos con otras drogas o consumimos cannabis e incurrimos en conductas de riesgo, pues claro que sí nos va a traer muchos problemas. También tenemos el sistema cardiovascular. Hay algunos lugares del mundo, como Canadá, como en Holanda, como en algunos países, en algunos estados de la Unión Americana, en donde ya la cannabis es legal. Y ahí, por ejemplo, hemos tenido la capacidad de observar qué sucede en la población. Y les quiero comentar que en el estado de Colorado, en la ciudad de Denver, se reportó la muerte de un niño de 2 años, porque el niño agarró las gomitas de los papás. Por un descuido, por un acto de negligencia, los papás dejaron las gomitas con THC, con cannabis, y el niño se comió toda la bolsa y se murió. Y en todo el mundo dijimos, aquí está la primera muerte con cannabis. Sin embargo, el pediatra de ese niño escribió una carta a la revista y dijo, sí, el niño murió por ello, pero ya tenía enfermedades cardiovasculares previas. Entonces, la cannabis como tal no genera enfermedades cardíacas, pero sí genera taquicardia, por ejemplo, que el corazón lata más rápidamente cuando alguien fuma cannabis. Entonces, si yo tengo un problema en una válvula o tuve un infarto o tengo algún problema de enfermedad cardíaca, a la hora de fumar cannabis, pues puedo estar precipitando algún evento cardiovascular que sí se ponga muy fea la cosa, ¿no? Que pueda incluso costarme la vida. Y también, como la mayoría de la gente lo sabe, la cannabis se puede comer. Hay algunas personas que prefieren comerla, son las menos, porque la mayoría de los usuarios adultos consumen fumada la cannabis. Entonces, a los pulmones no les gusta fumar nada. A los pulmones no les gusta el aire caliente, ni del escape de un camión, ni de una mina de carbón, ni de una pipa de cristal, ni de una pipa de crack, ni de una pipa de tabaco, ni de una pipa de marihuana. El trago de aire caliente, el alquitrán, el dióxido de carbono, le hace muy mal a los pulmones. Entonces, las personas que fuman cannabis de manera crónica también generan daños pulmonares. Uno de ellos es el EPOC, o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o el enfisema pulmonar, y aquí tenemos también que poner atención sobre algo. El campesino que cultiva ilegalmente la cannabis, pues recibe dinero por la planta, mucho más que por una mazorca de maíz, desafortunadamente. Entonces el campesino le pone DDT, paraquat, gramoxone, nitrato de amonio, matazacate, ¿no? Y todo eso se lo fuma el usuario. Y lo más seguro es que dentro de todos estos fertilizantes, insecticidas y demás, haya compuestos cancerígenos que también está fumando el usuario. Entonces, por eso tenemos que verlo con mucha precaución. Y más adelante tenemos un dispositivo que se llaman vaporizadores. Aquí los pueden ustedes ver. El que ven en el centro se llama Vulcano, y este es el que está aprobado en los Estados Unidos para administrar cannabis medicinal a los pacientes que la requieren. Entonces, ¿qué es lo que hace este aparato? En vez de quemar la planta de la cannabis, la calienta hasta 80 grados. Y a 80 grados de temperatura, los aceites de la cannabis se vaporizan y el sujeto los inhala, pero no se está fumando la planta quemada. No es el efecto Entonces esto genera un poco de menos daño a los pulmones. Y por eso cuando administramos de esta manera medicinalmente la cannabis, pues se pretende que sea de esta forma para que la gente no fume la hierba, pues,
porque esto genera más daños a los pulmones. Más adelante tenemos otra situación que está entre el mito y la realidad y tiene que ver sobre el sistema endocrinológico, el sistema de las hormonas, de las glándulas. Durante mucho tiempo se decía que el fumar marihuana disminuye la testosterona y la cuenta de espermatozoides. Y esto sabemos que sí es cierto, pero es interesante ver cómo a través del tiempo un hombre, un sujeto masculino que consume cannabis, vamos a ver que disminuye su testosterona, su número de espermatozoides, pero con el tiempo vuelve a regresar a la normalidad. Y para ello les quería yo hacer un chiste, les quería hacer una broma, si me pasan la siguiente. Todos estos que ven ustedes aquí son los hijos de Bob Marley, ¿no? Para que vean que el amigo no tenía problemas de espermatozoides, que tuvo yo no sé cuántas decenas de hijos, pero sí hay que tomar en consideración que cuando alguien fuma cannabis, altera algunas de sus hormonas sexuales, como la prolactina, la testosterona, los estrógenos. A Marley no le afectó. A Marley no le afectó, por lo menos. Sí. Y más adelante tengo esta que particularmente ya les he dicho, es una de las que más preocupa de todos y tiene que ver con la psicosis, con la esquizofrenia, porque lo que tenemos es un chavo que puede desarrollar un síntoma psicótico, un cuadro de oír voces, de sentir que lo están siguiendo en la calle o que en la televisión le están mandando mensajes agresivos, y esto es la psicosis. Entonces, cuando tenemos a chavos menores de 18 años que han consumido marihuana, tienen 3 veces más riesgo de desarrollar síntomas psicóticos que los chavos que no han fumado marihuana. Y esto es muchísimo, es 200% más de riesgo. Y por eso somos tan insistentes desde la CONADIC, desde la Secretaría de Salud, jóvenes, muchachas, chavos, chicas, no deben de fumar cannabis, ¿no? Porque aunque sea una medicina, en un cerebro que no está preparado para ello, puede llegar a generar muchos problemas. Y para esto les quiero recomendar un artículo que aparece ahí en inglés. Si podemos regresar un poquito, por favor, gracias. Dice Cannabis, The Mind and Society, The Hash Realities. Significa la cannabis, la mente y las realidades del hashish, ¿no? Y este es un estudio cortito, no hay que ser médico para comprenderlo, está gratis en el internet y trae una explicación muy clara de cómo la psicosis se puede presentar en la cannabis, y se los voy a comentar a continuación en la próxima diapositiva. Fíjense, los seres humanos tenemos en el cerebro una enzima, y esta enzima destruye la dopamina, ¿no? Esta enzima se llama COMT, y cuando tenemos esta COMT deficiente, cuando hay un problema con esta COMT, el resultado es que la dopamina está constantemente estimulada y esto se convierte en síntomas psicóticos. Entonces, si vemos la que sigue, por favor, ¿qué es lo que hemos descubierto sobre este estudio? Que en los genes hay una cosa que se llama SNP y que significa polimorfismo. Es un gen que es distinto a lo normal. Y cuando este gen está presente en las personas y fuman marihuana, se dispara el riesgo de tener psicosis por el consumo. La que sigue, por favor. De tal manera que en estos chicos y chicas, lo que disparó la psicosis fue la cannabis, ¿no? Es muy probable que si no hubieran fumado cannabis, en algún momento de la vida también hubieran tenido síntomas psicóticos. Pero queremos retrasarlo lo más posible, claro, porque mientras antes empecemos con la esquizofrenia, pues el diagnóstico es peor. Entonces, por eso es muy importante. En algún momento vamos a poder tomar una muestra de sangre del dedo, como lo hacemos con la diabetes, y le vamos a poder decir a la gente, a ver tú, Pedrito, ven para acá, tú tienes un gen que te puede hacer mucho daño si fumas marihuana. Sí, claro. Así como hay un gen para la diabetes o hay un gen para ciertos tipos de cáncer, podemos hacer lo mismo el día de hoy y podemos saber qué personas están en un gran riesgo de tener síntomas psiquiátricos por el consumo de cannabis. Seguimos a la que sigue, por favor, una más. Gracias. Y esto se los pongo aquí para que vean también
¿Cuál es la comparación, por ejemplo, en adultos cuando hablamos de la cannabis? Si ustedes se ponen a ver lo que pasa con alguien que toma y maneja, vean la cantidad de muertes que genera. Son miles. En México, de los accidentes mortales en el asfalto, en la mitad de ellos alguien venía bebido, ¿no? Si nos vamos con el usuario crónico de cannabis, que esta es una persona que lleva mucho tiempo fumando cannabis, si lo ponemos en un simulador de manejo, su desempeño es casi igual que el que no ha fumado cannabis, ¿no? Es una persona que probablemente si se pone gotas en los ojos, ni siquiera yo que soy experto en esto, podría determinar que ha fumado cannabis, porque no se le nota, porque no le afecta. Sin embargo, como ya lo había dicho, si yo combino esta cannabis con alcohol o soy una persona primeriza, lo más seguro es de que si fumo cannabis y trato de manejar esa noche, me vaya yo a estrellar en el viaducto, ¿no? Qué delicado, doctor. Así es. Qué delicado. Una más, volvemos a hablar de la capacidad oncogénica. La capacidad oncogénica es la capacidad que tiene una sustancia para causar cáncer, y aquí es en donde les tenía que haber hablado sobre los agroquímicos que vienen en la cannabis. Y finalmente, ya para terminar, les presentaré una última diapositiva, en la cual también me disculpo por presentarla en el anglicismo, está en inglés. Esta es una gráfica que viene del estado de Colorado, y lo que nos ilustra aquí son el número de urgencias que llegaron a la sala de urgencias en un hospital por problemas relacionados con cannabis. Entonces aquí tenemos el tiempo, subía, bajaba tantito, pero a partir más o menos del 2010, si no me equivoco que está marcado ahí, empezamos a ver que las visitas empiezan a ser más frecuentes. Estas son personas que llegan con ataques de pánico, son personas que llegan con síntomas psicóticos, son personas que se pusieron muy pachecas, como dicen en mi cuadra, y pues se sienten muy inseguras, muy ansiosas. Afortunadamente, la mayoría de ellas solamente requiere que se le dé contención, que se le mantenga en el hospital, que se le tranquilice, y probablemente unas horas después o al otro día desaparezcan estos síntomas. El problema son con aquellas personas que se vuelven fumadores crónicos, desarrollan psicosis, y cada vez que fuman marihuana se vuelven a poner psicóticos, cosa que pasa, por ejemplo, con los pacientes bipolares también. Entonces, en conclusión, la cannabis, dependiendo de cómo se use, puede ser un veneno o una medicina. Nunca es recomendable en los menores de edad, y si no consumes, no consumas. Ese es el mantra. Ese es el mantra. Ya nos lo había comentado, Así doctor, es. Definitivamente. Qué importante todo lo que nos dijo en esta presentación, doctor. Hay preguntas, hay muchos comentarios y si me permiten los voy a leer. Dice Eli Hernández, bueno, muy buena información, muchas gracias, doctor. Lucy Kiala Málaga, excelente información de la historia de la marihuana para comprender sus inicios y tener pues la comprensión de nuestros antepasados. Así es. Luis López, buena información. ¿Nos podría explicar nuevamente, doctor, la parte en la que todos tenemos un receptor de cannabis? Así es. Sí, esto es muy importante porque todos los mamíferos, todos los animales inferiores tenemos receptor a cannabis, todos. Es más, nosotros podemos hacer un experimento genético y agarrar un ratoncito blanco de estos con los que se hacen experimentos, se llaman Wistar, y yo puedo quitarle el gen de la cannabis y hacer que los hijos de esta ratoncita no tengan el gen de cannabis. Y estos van a ser animales que van a morir, incompatibles con la vida, no regulan la temperatura, tienen problemas del corazón, tienen crisis convulsivas y finalmente los animalitos se mueren. Y no solo eso, sino que nosotros podemos buscar en un embrión humano, con 3 semanas de gestación, ya tiene el receptor a cannabis. Y eso nos habla de lo importantísimo que es en el sistema fisiológico el receptor a cannabis, que está presente sobre todo en el cerebelo, en los ganglios basales y en la corteza prefrontal. Muchas gracias, doctor. Estas explicaciones, de verdad que las estamos apreciando todas y todos. Y tengo todavía, comentarios y preguntas. Lau Juárez, doctor Gadi, ¿podría repetir el nombre de los cannabinoides endógenos en los mamíferos? Claro, el más importante, el primero de ellos, se llama anandamida y que significa aliento sagrado.
es una palabra en sánscrito y es la primera que descubrimos. Les quiero comentar que en México tenemos un investigador, el doctor Óscar Próspero, que él descubrió la oleamida, que es otra más de estas sustancias y que la descubrió en gatos haciendo estudios en el líquido cefalorraquídeo de los gatos mientras estaban dormidos. Se dieron cuenta que si ponían a los gatos en un estado de insomnio, no los dejaban dormir y les tomaban una raquia, ahí encontraban esta sustancia y no sabían para qué era hasta que se dieron cuenta que es parte del sistema de los cannabinoides endógenos, ¿no? La otra es la 2-AR, que es como le llamamos también, y existen aproximadamente 20 que tenemos bien identificadas. Vaya. Bueno, aquí es muy importante, vamos a hacer, vamos a insistir a ustedes que nos acompañan, que nos hacen siempre el favor de su atención, que es importante que todo lo que estamos aprendiendo realmente hoy, podamos extenderlo a nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes, porque de eso se trata. Y qué mejor que hacerlo en grupo, y si no se puede así, de nueva cuenta nos lo remiten para que puedan repetir esta transmisión, doctor, sin duda. Lulú Jiménez, excelente información, gracias por compartir para apoyar nuestra práctica docente. Efectivamente, ese es el reto y nuestro interés. Mar Sosa, excelente información, doctor. Está de la mano con el curso, que es muy importante de tomar y profundizar más en estos temas. Sergio Hernández, información por demás interesante. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Pamela Librado, ¿cómo podría consumirse de manera recreativa y generar una dependencia significativa? Claro. El término recreativo no es un término que utilicemos demasiado, porque pareciera como que la gente que utiliza cannabis para fines no médicos se está como jugando en el recreo con la droga, pero la verdad es de que hay algunas personas que le dan un uso muy serio, que utilizan la cannabis para meditar, o para pintar, o para filosofar, o para escribir, o para mejorar las relaciones sexuales con sus parejas. Entonces, le llamamos cannabis de uso adulto. Y hay algunas personas que nunca van a desarrollar la dependencia, por la familia de la que vienen, por su genética, por su constitución psicológica e individual. Pero van a haber otras personas que nacieron como tamal que del cielo le caen las hojas, Vaya, ¿no? sí. Hay algunas personas que el padre era dependiente a la marihuana y era alcohólico, y el abuelo y la abuela materna también usaban drogas, los hermanos consumen, viven en una parte del centro de la ciudad en donde hay venta de drogas, la familia está disgregada porque hubo un divorcio. Todo está dispuesto. Todos estos factores son factores de riesgo para generar la dependencia a la cannabis. Doctor, muchas gracias. Mario Aguilar, ¿por qué en los menores es dañina? El mecanismo no lo sabemos, pero seguramente tiene que ver con un fenómeno que se llama plasticidad cerebral. Cuando un bebé nace con un cerebro en donde lo que tiene básicamente es el plano principal, pero todavía no tiene todas las conexiones de neurona con neurona, de sinapsis. Sí. Estas conexiones sinápticas se van dando a lo largo de la vida conforme se desarrolla nuestro cerebro, con nuestras experiencias, probando a qué sabe el tamarindo, viendo un arco iris, acariciando a un perro. Todo eso se va quedando de alguna manera, ¿no? Ay, doctor, ¿cuánto estamos aprendiendo esta tarde? Bueno, Olga Gutiérrez, información interesante, felicidades. Nayeli Terán, ¿de qué depende que la cannabis no resulte ser perjudicial en todos los casos? ¿De la cantidad y frecuencia con la que se consume o de su presentación? Ya nos había adelantado algo de esto, doctor Pérez. Claro, muy buenas preguntas, porque nos está hablando de dos variables diferentes. La primera tiene que ver con la cantidad. Hay personas que se levantan en la mañana y lo primero que hacen es fumarse un churro y se la pasan fumando cannabis hasta que llega la noche. Entonces estas personas son poco productivas, quieren todo el día estar viendo el partido de fútbol y pidiendo pizza, ¿no? No tienen novia, no se bañan, no son productivos, tienen flojera. Entonces de alguna manera no es del todo deseable. Y la otra tiene que ver con la calidad de la cannabis. La marihuana que se fumaba en Avándaro, en aquel festival famosísimo en 1971 que hubo en México, tenía entre 1 y 2% de THC máximo,
¿no? La más potente de las marihuanas tenía entre 1 y 2% de THC. El día de hoy, una cannabis cultivada en un invernadero con una semilla de alta genética y bien cuidada puede llegar a tener hasta 24 o 25% de THC, lo que lo convierte en una sustancia mucho más potente, y esto sí tiene un impacto directo sobre el usuario. No es lo mismo fumar marihuana panteonera, así le dicen en mi cuadra también, que fumar alguna de estas marihuanas crecidas en California o en Canadá, que son ultra potentes y que lo equivalente de un churro de marihuana barata, pues puede estar en una cantidad mínima de cannabis o de hashish o de algún extracto de cannabis que también se consume en el día de hoy. Y si a eso lo unimos lo que usted mencionaba de los de los pesticidas y todo lo que le pueden agregar. Claro, y hay que hacer un comentario adicional, Julieta, que es muy importante. Cuando hablamos de cannabinoides, hablamos principalmente de 3. Los endocannabinoides, que son los que produce nuestro organismo. Los fitocannabinoides, que son los que vienen en la planta, los que produce la planta cannabis sativa. Pero también hay unos cannabinoides sintéticos, como por ejemplo uno que se llama K2 o Spice, que se venden en la red profunda, en el internet. Y son químicos que igualaron la molécula de la cannabis, y esto se rocía pues en tabaco o en orégano y se fuma. Y debemos de comentarle a la audiencia, a todos los maestros, a todas las maestras, estos cannabinoides sintéticos están mucho menos estudiados que los fitocannabinoides y son mucho más peligrosos. En todo sentido, se debe de desaconsejar el uso de cannabinoides sintéticos y tampoco deben de utilizarse con fines médicos. Ya. Esto es muy importante. Definitivamente, hay que subrayarlo, doctor. Así es. Tenemos el comentario de Juliana Ruiz Arenas. Gracias por tan valiosa información, muy interesante. Muchas gracias, Juliana Ruiz. Marita Juarecita, ¿hay algunos casos en los que la cannabis sea legal en México? Pues bueno, esto es muy importante. Evítense los problemas con la policía. El 12 de enero del 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, aquí en México, el reglamento para uso medicinal y con fines de investigación de la planta de la cannabis y sus análogos. O sea que para los médicos que ya estamos capacitados, no es prohibido utilizar cannabis medicinal. Ahora, lo que todavía está en proceso, digamos, es lo que tiene que ver con la cannabis adulta. ¿Qué dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La Suprema Corte dijo, hay 5 artículos en la Ley General de Salud que son inconstitucionales, van en contra de la Constitución, básicamente por 2 cosas. La primera, porque el prohibir a rajatabla que los adultos sanos fumen cannabis va en contra del libre desarrollo de su personalidad y la elección de su estilo de vida. Y en segundo lugar, porque las penas que ponemos a las personas que consumen cannabis no pasan el test de la proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Que si a una mujer que sus niños tienen hambre, la agarramos robándose una torta, pues no le vamos a cortar el brazo, ¿no? Porque la pena no es proporcional a la infracción. En ese sentido, las penas que se están poniendo por problemas de cannabis solo llevan a que la última piececita de la cadena, que son los pobres básicamente, terminen en la cárcel, los banqueros que blanquean el dinero ni cuenta se dan y las grandes mafias tampoco, ¿no? Entonces, en realidad en México todavía no es legal para los adultos el fumar cannabis, no es legal sembrarla y no es legal venderla ni comprarla, sin embargo, está descriminalizado. Un adulto puede portar en México hasta 5 gramos de cannabis para su uso personal y eso no es ilegal. Si trae más de 5 grados, ya se puede sospechar que la intención es venderla y entonces sí hay un proceso legal. Porque está traficando. Muy bien, gracias, doctor. Bueno, Mar Sosa, los adolescentes que fuman cannabis sin ninguna enfermedad y lo hacen frecuentemente, ¿pueden dañar su salud, doctor? Muchísimo. El adolescente que está fumando cannabis ya está enfermo. Está enfermo de consumo de cannabis muy previo a lo que debería de hacer.
Y sí, por supuesto. Más aún, si ya sabemos de que en esa familia hay antecedentes psiquiátricos, sabemos que hay antecedentes de esquizofrenia, de bipolaridad, de suicidio, de ataques de pánico, más insistentes tenemos que ser con este chavo y esta chava, pues porque se le están jugando, ¿no? Se están echando doctor, un volado. Definitivamente. Aile GL, excelente información. Muchas gracias al doctor. Muy buenas tardes. Deja un saludo. Eli Pérez, ¿desde qué edades o desde edades tempranas y con estrategias adecuadas deberíamos abordar los riesgos del consumo de la cannabis? Tiene mucha razón, Eli, ¿no le parece, doctor? Me parece que sí. Información sobre desde todo, pequeños. Y porque están recibiendo información cruzada, ¿no? Sí. De pronto llegamos y les decimos a los niños, la cannabis es una droga malísima, te vas a morir, te van a salir pelos en la mano, yo no sé qué. Y al mismo tiempo vemos de que sale un documental en el noticiero, pues, en donde hablan de la medicina del cannabis y de para qué sirve y para qué no sirve. Entonces sí tenemos que poder hablar con nuestros hijos, hijas y alumnos y alumnas desde que son muy jovencitos. Hay que poder hablar al nivel que ellos necesitan. Claro. Por ejemplo, si vamos a hablar en una primaria sobre sexualidad, probablemente no empecemos hablando del sexo oral y del aborto, ¿no? Porque son temas, pues, para después de la primaria. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de drogas con los niños de la primaria, se les habla sobre el autocuidado, se les habla sobre lo importante que es respetar la ley y las normas, se les habla sobre lo importante que es el respetar a los demás, sobre lo importante que es el trabajo en equipo. Y todo eso es prevención para consumo de drogas, ¿no? Cuando van en la secundaria, muchas veces los chavos de secundaria ya saben más de drogas que los mismos maestros, ¿eh? Sí. Entonces sí es muy importante que podamos hablar con ellos entre pares, apoyándonos en un psicólogo, apoyándonos en los maestros, en las maestras, para que tengan información fidedigna y que puedan tomar las decisiones correctas. Con los expertos, doctor. Con no los con expertos. Los amigos, no con el vecino, no con los compañeritos, con los maestros, con las maestras, con los expertos. Alfredo Jiménez, cuando un adolescente empieza a consumirla, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles serían los síntomas más notables y de esta forma poder canalizarlos? Bien, entiendo esta pregunta, me la hacen con mucha frecuencia y lo primero que le quiero contestar al maestro es que no debemos de convertirnos en policías. Ya. Si ya nosotros tenemos que esculcar las mochilas y basculear a los alumnos, probablemente ya estemos empezando mal. ¿Qué nos dice esto de nuestra sociedad? Yo entiendo que hay lugares del país en donde las autoridades escolares están muy inquietas porque a veces los alumnos ingresan con armas incluso, no solo con drogas, ¿no? Pero creo que tenemos que buscar de formas, que hacernos de formas alternas para poder no violentar a los chicos y a las chicas. Y lo ideal sería que si alguno de nuestros alumnos, alguno de nuestros familiares, algún joven, alguna joven mexicana tiene un problema de drogas, no la tengamos que torcer, no la tengamos que sorprender, sino que ella pudiera llegar voluntariamente a hablar con nosotros. Habiendo dicho esto, los síntomas físicos más característicos de la cannabis son el enrojecimiento conjuntival, se ponen los ojos rojos, hay un problema de gerostomía, se seca la boca también, hay probablemente un temblor, también hay taquicardia y pues vamos a ver a los chavos y a las chavas que están distraídos, que su estado de conciencia no es el mismo y por supuesto la marihuana es una droga muy escandalosa que cuando se está fumando huele y se impregna en la ropa, en las manos de los chavos, ¿no? Pero quiero insistir, no debemos de convertirnos en cancerberos ni en policías. Lo ideal sería que si alguno de estos menores de edad tuviera una inquietud por experimentar, tuviera un consumo o tuviera un problema, nos lo pudieran llegar a platicar, así como una chica nos va a llegar a decir, estoy teniendo cólicos menstruales y necesito que me ayuden, ¿no? Muy bien. Emilio Martínez, muy buena información, doctor. TBC, bueno, presente. Osvaldo Ángel San Luis Velázquez, ¿qué planta de cannabis es la más potente? Le preguntan, doctor. Bueno, se hace mucho una diferenciación entre dos variedades. Una es la cannabis sativa índica y la otra es la cannabis sativa sativa. En realidad la cannabis índica es la que contiene más elementos psicoactivos, probablemente es un poco más sedante,
pero el día de hoy tenemos cientos de presentaciones o de, ¿cómo llamarle?, como estirpes diferentes de cannabis. Así como dentro de los perros tenemos labrador, pastor alemán, doberman, french poodle, ¿no? Dentro de la cannabis tenemos la Acapulco Gold y el Thai Stick y la AK-47 y la Viuda Blanca y la Niebla Morada, y todas estas son nombres de los cultivadores que les ponen a las plantas y que el día de hoy ya en un laboratorio tenemos la capacidad para saber exactamente cuánto tiene de THC y cuánto tiene de CBD. Ahora, la planta en la naturaleza trae los dos componentes, trae CBD y THC, y por eso se dice que las personas, los adultos que utilizan cannabis, no deben de utilizar preparaciones de THC puro, porque no tiene el factor protector del CBD. Entonces se dice que cuando menos tiene que estar al 2 por 1, 2 miligramos de CBD por 1 de THC, para saber que no estamos atravesando esta línea de peligro. Muy bien, gracias, doctor. Gilberto Z. Barrera. Doctor, ¿podría dar su opinión sobre el famoso marihuanol? Fue una pregunta, la de Gilberto. Sí, bueno, lo que sé es que porque el cuate... hasta en el metro la venden, doctor. El cuate que sacó ese patente se la ganó, ¿no? Porque el nombre está buenísimo. Y sí, en el metro a mí me ha tocado que el vagonero va vendiendo marihuanol. Ahora, lo que no sabemos es qué contiene. Probablemente no tenga nada de cannabis, probablemente esté muy contaminada con metales pesados, probablemente tenga bacterias o hongos, que es algo bastante común, pero lo que sí es cierto es que hay productos que se venden como pomadas o como ungüentos que contienen cannabis y que son un gran alivio para las torceduras, para la contractura muscular, para un esguince, ¿no? Sí ayuda mucho con el dolor y ayuda mucho con la sensación de la contractura, ¿no? Es muy buen medicamento para ello. Muy bien, muchas gracias. Aneli Hig Rosario, buena tarde, excelente tema para tomar conciencia, le dice Aneli. Muchas gracias, Aneli. Eli Pérez, información interesante para trabajar con las familias. Sor Araceli, entonces, ¿cómo identificar al consumidor de cannabis, doctor? Pues sí, lo hemos comentado un poco, ¿no? Les diría que también para la persona que es una usuaria de cannabis, que ha desarrollado el hábito, probablemente la dependencia, la marihuana se vuelve también un poco un estilo de vida. No es nada más algo que hago de vez en cuando, sino que me acompaña a lo largo de la vida. Y entonces de esta manera puedo decirles, por ejemplo, muchos chavos, por ejemplo, que traen este asunto de los rastas, ¿no? O el color rojo, amarillo y verde. Esto nos habla de la cultura rastafari, que es una cultura de gente afroamericana en Jamaica, que utilizan a la cannabis como parte de sus rituales. Algún tipo de música, algún tipo de vestimenta, pero eso no significa ni que todos los rastas fumen marihuana, ni que todos los que fuman marihuana son rastas, ¿no? Hay muchas personas que probablemente ustedes las vean vestidas con un traje de 3 piezas y son consumidores de cannabis, y probablemente vean un chavo en la calle así, vestido todo punk o todo grueso y no consuma drogas, ¿no? Claro. Entonces no hay que juzgar a los libros por su portada. Muy bien. Lucía Kiala, qué interesante saber de este gen. ¿Hay algún estudio para detectarlo a tiempo y estar prevenida como docente? Sí lo hay, sí lo hay. Uno puede mandarlo. Hay una compañía en los Estados Unidos, en este momento desconozco, cuesta $1,000 el examen, y es un estudio que uno toma células de la boca, lo mete en un tubo de ensayo y lo manda a un laboratorio en Estados Unidos, y el laboratorio nos dice, creo que son como 200 vulnerabilidades para algunos tipos de cáncer, para algunos tipos de diabetes, para problemas del corazón y también para algunos problemas relacionados con adicciones. Ahora, todavía no es tan fiable como quisiéramos, pero la tecnología va avanzando muy rápidamente y bueno, antes de que termine esta década tendremos instrumentos tecnológicos mucho más potentes para poder hacer esta prevención. Muchas gracias. Rogelio Delgado, muy buena información, clara y entendible. Muchas gracias. Lisbeth Vázquez, excelente intervención, doctor. Es importante que las familias tengan presente este tema, ya que guiarán a sus propios hijos a tomar las decisiones acertadas
para el uso o no del cannabis, ya que además de ser familias, tienen pues un acercamiento como amigos. Me parece que también ahí la base radica en la confianza. Y ya lo decía usted, doctor, ahora sí que con quien más confianza tengamos. Así es, ¿no? así es. Los que somos padres, los maestros, probablemente tú, sabemos de que uno se desvive por educar a los chavos, a las chicas, ¿no? Y uno los lleva a jugar fútbol y a hacer gimnasia y a tomar clases de idiomas y a que coman comida nutritiva y todo lo demás, pero sabemos también que cuando llegan a la secundaria, la opinión de los pares a veces es mucho más importante que todo lo que nosotros hemos hecho durante 15 años con nuestros hijos. Entonces, de ahí viene lo importante de nuestra relación con nuestros hijos adolescentes y pues que tengan la capacidad de venir a preguntarnos, porque yo con mi hija, por ejemplo, lo digo muy orgullosamente, ella ha llegado a preguntarme a la casa, oye, fui a un lugar donde había chavos fumando marihuana y yo los vi y vi cómo olía y entablamos una plática muy productiva, bastante abierta, ¿no? Se quedó sin ganas de fumar porque me dijo, ay, qué gacho, papá, yo no quiero fumar marihuana, ¿no? Y no lo satanizamos, lo sacamos del closet. Se platica, ¿no? sí. Y esta es la información, es una de las mejores herramientas preventivas que tenemos. Doctor, sí, sin duda es un gran ejemplo. Y maestras, maestros, creo que ese también es una muy buena técnica para acercarnos a nuestros estudiantes. De esa manera, el conocimiento es poder, ya se ha dicho en este espacio varias veces. Yuli Robledo, muy importante para compartir con los padres de familia y alumnos. Felicidades, doctor. Gracias. Marita Juarecita, ¿cuál sería el mayor factor de protección, doctor? ¿Qué diría, doctor Gadi? Una familia amorosa e integrada. Ahí está la respuesta, directa, concisa. ¿El cannabis es una droga de iniciación? Sí, esta pregunta se hace con mucha frecuencia y es muy importante reflexionar sobre ello. A esto se le llama la teoría del portal y que significa que una vez de que un chavo consume cannabis, irremediablemente va a terminar inyectándose heroína y muriéndose de una sobredosis. Esto no es cierto. En primer lugar, en México, las drogas de entrada son la cerveza y el tabaco, mucho antes que la cannabis. Y la verdad es de que no hay manera de que científicamente nosotros podamos comprobar que si a un cerebro lo exponemos a la cannabis, a ese cerebro le va a dar apetito por consumir otras drogas. Esto no se puede demostrar. Ahora, lo que sí es cierto es que la prohibición y la ilegalidad también nos trae esto como un epifenómeno. Yo, por ejemplo, soy vecino aquí de la colonia Condesa y pues la verdad es de que en todos lados los ballet parking y la gente ahí, todo el mundo vende cannabis, ¿no? Esto es como no asusta a nadie. Y pues sí, en ese sentido, yo sin conocer puedo salir a la calle y luego conseguir un poco de cannabis sin tener más conocimiento, ¿no? El acercamiento, sí, todo está latente y está alrededor. Lo importante es saber de estos riesgos y conocer más de la mano, pues, de transmisiones de este tipo, doctor. Así es. Tenemos también el comentario de Mar, hablar sin tabú, real y bien informados para ayudar y no confundir. Así es. Toda la razón, Mar. Vicky Carranza, ¿qué estrategias se propondrían para los padres en casa? ¿Cómo podrían abordar este tema los familiares en casa, doctor? Claro. Sí, esto es complejo porque aparte hay que andar persiguiendo la chuleta, ¿no? Sí, también. El día de hoy la mayoría de los matrimonios se componen de dos ingresos, de un papá y de una mamá en donde ambos trabajan y a veces los chavos pues pasan mucho tiempo viendo la televisión sin tener una oportunidad realmente de desarrollar un deporte, de tener un lugar en donde desarrollarse artísticamente, en donde tener contacto sano con otros jóvenes, con otras chicas, con otros chicos, incluso en donde ligar, ¿no? Y erotizar, que es importante para este grupo de edad. Chicos. Así es, así es. Entonces, la verdad es de que yo vuelvo a repetirlo, no hay gran ciencia, ¿no? Una familia en donde los chavos tienen con quién acudir cuando quieren platicar sobre algo o se sienten mal, un lugar en donde los chicos no son vigilados como en la cárcel, sino que son acompañados para sus actividades, un lugar en donde hay respeto y confianza mutua, una familia en donde se hace deporte, en donde se escucha música, en donde hay pinturas para poder hacer alguna expresión de arte, una familia en donde hay menos prohibiciones y más explicaciones, donde hay bondad, hay menos adicciones.
Y muy importante comentarlo para los padres de familia, uno dice más con lo que hace que con lo que habla. Si yo me pongo como camote a mi chavo porque lo encontré fumando marihuana, pero yo me zumbo 12 cervezas todas las noches, no tengo la autoridad moral para decirle a mi hijo que no fume marihuana, ¿no? Predicamos con el ejemplo, doctor. Así es. Lulú Jiménez, si un alumno o alumna se acerca con nosotros para comentar que es consumidor, ¿cómo podemos apoyar o qué debemos decir? ¿Qué diría, doctor? Claro. El hecho de que sea menor de edad sí nos obliga a que de alguna manera los padres estén involucrados en este proceso. No significa chivatearlo, no significa ir a acusarlo, a echarlo de cabeza. Y les quiero recordar a todas las maestras y a todos los maestros del país que nosotros dentro de la Comisión Nacional contra las Adicciones tenemos 340 centros comunitarios que todavía se llaman CAPAS, pero se están transformando. Y si ustedes en cualquier plantel escolar tienen algún chavo detectado, por favor, háganlo llegar a estos centros, acompañen a sus familias y les vamos a brindar toda la atención que necesiten. Están los centros de integración juvenil y en la mayoría de los hospitales generales de zona del país también hemos capacitado a 103,000 personas en el sector salud en una herramienta que se llama MHGAP para poder atender necesidades de salud mental y problemas de adicciones en la población en la que nos encontremos. Muy bien. Perdón. Sí, doctor. La línea de la vida. La línea de la vida. El 800-911-2000 es parte de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Funciona todo el año, 24 horas del día. Para cualquier duda de este tipo, les pedimos un poquito de paciencia porque las llamadas son cientos, pero se les va a contestar y se les va a orientar para que puedan ayudar efectivamente a este alumno o a esta alumna y su familia. Muchas gracias, doctor. Lao Juárez, doctor, me encantan sus analogías. Me brinda herramientas para acercar mi discurso a mis alumnos. A la orden, gracias. Patricia García, aspirar el humo de la cannabis de tercera mano afecta al fumador pasivo. Sí, a esto se le llama hornearse, ¿no? Ay, que si estoy ahí con otras personas y están fumando marihuana, la verdad es de que tendría que ser un lugar muy cerrado y de mucha exposición, pero uno sí se vuelve un fumador de segunda mano y también se expone a los riesgos del fumador cuando está fumando con otra persona cannabis. Que la cannabis no tiene nicotina y no tiene todos estos químicos que le pone la industria al tabaco, pero tampoco tenemos que negar que puede llegar a generar problemas pulmonares. Muy bien. Nayeli Rosas, tema muy importante para compartir entre toda la comunidad educativa. Qué bueno, Nayeli, qué bueno, maestra, que esto la pueda ayudar y sea un coadyuvante para sus estudiantes. Osiri Airok Ureges. Muy buena información, doctor, para tener mejor conocimiento en el uso de la cannabis. Y también aquí hay otra pregunta. ¿Cuáles son los principales daños irreversibles a la salud? Claro. Bueno, como lo había comentado, cuando alguien desarrolla un síndrome psicótico crónico, eso es suficiente para darle en la torre a una vida. Esto es algo muy severo. El empezar a tener crisis de angustia o depresiones tempranas también. El tener un embarazo o desertar a la escuela son complicaciones también muy importantes y los daños pulmonares también deben de resaltarse, ¿no? Siempre acompañándolo con el hecho de que un chico o una chica que se involucra en un problema legal, que lo tuerce, la tira, ¿no? Pues está destruyendo su vida y hay que tener mucho cuidado en no meterse en problemas con la policía. Yo quisiera reiterar esto. No se vayan con la finta, la cannabis todavía no es legal para su consumo adulto en México. Doctor, muchas gracias por su ponencia, doctor. Bueno, pues esta información nos ayuda mucho a entender que la cannabis sí te daña y que puede ser la puerta de entrada a otras drogas. Bueno, para prevenir el consumo hay que estar informados, hay que informar a las y los estudiantes sobre los riesgos y daños a su salud, así como dar orientación sobre los tipos de drogas que existen y sobre todo sus efectos. Como parte de la estrategia en el aula Prevención de Adicciones, hay materiales hechos por profesionales del sector salud y si lo necesitan, asistencia en línea, ya lo dijo también el doctor Gadi, para docentes. La línea está abierta para los docentes. Esta información la pueden consultar en la página que aparece en pantalla. estrategiaenelaula.cep.gov.mx o bien en el chat de esta transmisión. Agradecemos al doctor Gadi Savicky Sirot por compartir su conocimiento sobre el tema. Doctor,
Antes de despedirnos, nos encantaría escuchar un mensaje de cierre. ¿Cómo no? Bueno, hemos vertido información importante el día de hoy, pero para poner a reflexionar al cuerpo de docentes de nuestro país, que es particularmente inteligente y curioso, les quiero comentar que la marihuana no es el mensaje, sino es el mensajero. El hablar sobre la cannabis y cómo controlamos este problema en el país, a lo que nos lleva a platicar es sobre el tipo de país en el que queremos vivir. En un país de libertades, de ciencia, de derechos, de epistemología, o en uno de dogmas, de prohibiciones, de puño de hierro y botas militares. Doctor, aprendimos muchísimo. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias doctor Gadi. Gracias a todos. Y bueno, pues para continuar el diálogo y la reflexión sobre lo que compartimos el día de hoy, puede hacerlo en el grupo de docentes Aprende MX, y si no se han integrado todavía, denle clic en este momento al enlace que aparece en pantalla y en el chat de esta transmisión. Nuestra próxima sesión virtual en horario matutino, recuérdenlo, será fentanilo. A la primera te mata. La cita es el próximo 19 de mayo a las 10:30 horas, 10:30 horas centro. Al respecto, acompáñeme también a ver la siguiente información, nos sirve de contexto. El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar. Es muy difícil detectarlo, no tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal, o lo añaden a dulces o golosinas. Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Recuerden que queremos escucharlos. Maestra, maestro, cuéntanos tu experiencia con las y los estudiantes al aplicar la estrategia en el aula, prevención de adicciones. Toma una foto, graba un video, un TikTok, un audio, lo que tú quieras, súbelo a tus redes con el hashtag estrategia en el aula y no olvides mencionar tu escuela y, por supuesto, el Estado. Muchas gracias a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud. A ustedes, por supuesto, también al equipo que hace posible la producción y la transmisión de estos seminarios. Yo soy Julieta Mendoza, les agradezco su presencia y nos vemos en la próxima. Pásenla muy bien.